Hola, alumnos. Bueno, vamos a hablar un poquito de escenografía. Para aquellos que hicieron el trabajo y que entendieron del trabajo sobre la escenografía, probablemente esto no les va a resultar sorpresivo. Para los otros, sí. ¿Ok? Cuando vamos a hacer una obra de teatro o una película, tenemos que de alguna manera transformar el espacio para que se parezca a el lugar donde la película se desarrolla, donde la obra de teatro se desarrolla. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si yo estoy haciendo, por ejemplo, una obra con un castillo, yo en mi casa no tengo castillos, yo tengo que mostrar un castillo en el lugar donde voy a hacer la película o en el lugar donde voy a hacer la obra de teatro. Si es un escenario, pongamos que es un escenario de teatro porque esa es mi materia, en el escenario de madera, generalmente, que es como una especie de gran escalón, ¿tá? Chato, donde hay generalmente un cortinado, que es el telón. En ese lugar hay un fondo. ¿Qué es el fondo? Es como una pared blanca o negra o un telón de fondo, que a veces es un telón negro, ¿tá? Donde se pueden colgar cosas. Allí se cuelgan a veces, se cuelgan figuras o como pinturas de un determinado lugar. Por ejemplo, si yo necesito, y venía con este ejemplo, si yo necesito un castillo en la escena que voy a representar, entonces en el telón de fondo puedo pintar, dibujar un castillo gigante, ¿no? Y mostrar eso. Cuando la gente viene a ver la obra de teatro, va a entender que la obra se desarrolla en un lugar donde hay un castillo. ¿Sí? ¿Sí? Hasta ahí sí. Bueno, y entonces me imagino, ¿tá?, que para las películas, pongamos, es parecido. Las películas a veces usan por computadora un diseño de un castillo y a veces usan, por ejemplo, muebles, ¿tá?, y ponen una pared falsa en un lugar que parezca la pared de un castillo, ¿tá?, pero es una pared pintada, que no es de piedra de verdad, o es más, o es de un tipo de espuma plus que la hacen para que parezca piedra, la pintan para que parezca piedra, pero en realidad no pesa como la piedra. Hacen eso y allí filman la escena que parece que se desarrollará en la torre del castillo, por ejemplo, ¿tá? Pero no es verdad. No es un castillo de verdad en general. Y bueno, a menos que lo exista, que haya un castillo de verdad de la manera que lo necesitamos nosotros para la película. Y en las obras de teatro se usan a veces telas pintadas o a veces maderas pintadas con pedazos del castillo. Por ejemplo, una torre hecha de la madera, ¿tá?, pintada de gris para que parezca un castillo de piedra, pero está pintado y está hecho de madera. A veces se usan, por ejemplo, pedazos de madera a nivel del piso para que parezcan piedras o arbustos o lugares donde se puedan esconder los actores mientras están ocurriendo las escenas, ¿tá? Todo eso es escenografía. O sea, la escenografía lo que hace es a un piso chato, ¿tá?, que se llama escenario en este caso, a ese piso lo transformo en un lugar donde va a ocurrir una acción. A ese lugar, que es de verdad el teatro, lo voy a transformar en un parque o en un castillo o en la cueva de el lobo o lo que necesite para contar la historia. Entonces, en el caso de ustedes, la mayoría de ustedes usaron o escenografías que en realidad eran su propia casa, no transformando demasiado el espacio, o sea, tenían su cama, su acolchado, no tuvieron que transformar mucho,
¿tá? O si, por ejemplo, iban a representar un lugar fantástico, sí usar una escenografía inventada. Entonces, capaz que tenían una mesa de la casa, pero le pusieron arriba o le pusieron alrededor telas y manteles y dibujos que representaban de alguna manera la guarida de esa bruja. O sea, un lugar distinto al que estoy. Si yo quiero transformar esta biblioteca en un bosque, tengo que cambiar algo para que se parezca a un bosque. Esta biblioteca evidentemente no puede actuar de bosque. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Y capaz que poner una tela y pintarla de bosque. O capaz que hacer un pequeño bosque de maqueta, o sea, pequeño, y filmarlo y usar títeres o usar muñequitos para representar una escena. ¿Entienden? Así es que usamos la escenografía para transformar los espacios. Si yo en mi casa no tengo la guarida de la bruja, muchos de ustedes transforman sus casas, o sea, un rinconcito de la casa en un lugar oscuro, con velas, capaz que con algo medio tétrico, una máscara, una calavera, un sombrero raro, algo que parezca medio mágico, luces raras. Todo eso es la escenografía. Y todo lo que usaron los actores para actuar, por ejemplo, el celular, por ejemplo, un machete, un hacha, esas cosas que usaron algunos de sexto, por ejemplo, un cuchillo, por ejemplo, alguno usó un perro de juguete o un osito de peluche. Ese tipo de cosas no son escenografía, son utilería. Utilería. Entonces, es distinta a la escenografía de la utilería. La utilería la utilizo. La utiliza el actor para actuar. Es la manzana envenenada de Blancanieves y la bruja. ¿Tá? La utilería es la varita mágica de la bruja. O de la hada. Del hada. Es, por ejemplo, también no sé, la espada del príncipe. ¿Ah? Yo qué sé, la corona de la princesa. Todas esas cosas son utilería. ¿Sí? Y el vestuario es lo que se ponen los personajes para hacer. ¿Ok? Bien, entonces ahí tenemos tres diferencias. Escenografía, utilería y vestuario. Luces, estoy segura que les queda claro que luces es todo lo que transforma desde la luz, o sea, desde la luz y la sombra. Yo elijo si voy a iluminar solo este lugar y todo el resto va a seguir oscuro, o si voy a iluminar solo una luz central donde se vea solo una cosa, ¿ah? Y todo el resto está oscuro. Y también elijo los colores de las luces. Si quiero hacer una escena que me dé miedo, ¿qué color uso? Si quiero hacer una escena que parezca de noche, ¿qué color uso? Si quiero hacer una escena que parezca muy de terror, ¿qué color uso? En la luz. Algunos de ustedes usaron luces rojas, violetas, azules. Bien, porque el azul generalmente da sueño o noche. Y el rojo a veces da miedo, porque el rojo es la sangre, entonces da algo como de miedo. ¿Ok? Y el violeta y el azul, ¿no? Son parecidos, entonces también da lo nocturno, la noche, lo oscuro, ¿no? Si usamos una luz amarilla es como el día. Y si usamos una luz verde es como lo extraño. También podían usar una luz verde. Todo eso tiene que ver cómo ilumino un escenario, cómo ilumino una película, también hace sentir al espectador más adentro de esa historia. La escenografía, las luces, el sonido, la utilería, el vestuario, hace que entremos más y más en la historia. Si yo acá, así,
les represento la abuelita de Caperucita sin cama, sin la capucha de la abuelita, sin el gorrito de la abuelita, sin el camisón, siendo una persona joven que todavía no tengo rasgos de abuelita, sin maquillaje, sin una luz que parezca la luz de una casa de la abuelita, y con esta biblioteca atrás que no tiene nada que ver. Entonces ustedes no van a creer tanto en el personaje y en su historia como si yo me transformo toda, transformo mi voz, transformo mi cuerpo, me visto de abuelita, me pinto de abuelita, entonces tengo más arrugas y más cara de abuelita, y también me pongo el disfraz, ¿tá? Y también me hago una escenografía donde está la cama de la abuelita, con el ropero, la mesita de luz, ¿no? Y entonces ahí es como más reconocible. Ustedes en clase de teatro lo hacían continuamente esto. Cuando querían representar una escuela, ponían varias mesas y sillas, una atrás de la otra, ¿no? Con separación, etcétera, etcétera, y mirando todas para un lado, lo cual me daba la sensación de que evidentemente estaban en algún lugar donde se mira para adelante. Y entonces era la escuela. ¿Tá? Cuando querían armar un ómnibus y no tenían un ómnibus porque no tenían ruedas y no tenían nada, usaban sillas y las ponían una atrás de la otra en una fila larga y a veces de a dos, y eso se parecía de alguna manera y hacían como el movimiento, y eso hacía que se transformara el espacio en otra cosa, o sea, en este caso, en un ómnibus. ¿Se entiende? La escenografía son el mobiliario, el decorado, lo que usamos para vestir el lugar donde vamos a actuar de la escena, vestirlo para la escena, vestirlo para que nosotros podamos entrar en un espacio mágico, en un espacio distinto, en un espacio inventado, en el espacio de la historia y no en el espacio que es. ¿Está? Porque cuando ustedes hacen las actuaciones en clase, nunca piensan que están actuando en la clase de teatro y que todo lo que ocurre en las escenas de ustedes ocurre en la clase de teatro. No, las escenas de ustedes pueden ocurrir en un supermercado, en un ómnibus, en una casa, en una escuela, en un castillo, en un barco, y todo lo que ocurre, ustedes modifican, ustedes inventan el espacio con objetos, con mobiliario y ¿con qué? Con decoración, decorado. El decorado y el mobiliario hacen la escenografía. Así que espero que haya quedado claro este tema porque me han enloquecido a preguntas por WhatsApp y por todos lados. Así que espero que haya quedado claro y voy a cerrar este tema que no solo es escenografía, sino el tema del miedo para esta semana. Esta semana cortamos con el tema de miedo y vamos a empezar con el tema mañana lunes, vamos a empezar con el tema de la rabia, la bronca, la rabia, la ira, el enojo, que a veces parece que fuera nuestro enemigo, pero en realidad tiene su utilidad y tiene su porqué. Y nosotros vamos a ver un poquito, a ver qué aparece. Bueno, un besote grande, los quiero mucho, espero que estén bien, que se estén cuidando y que estén reflexionando y que estén divirtiéndose también en casa con la familia. ¿Ah? Besito. Chao, los quiero.